Bien, hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Espero que estén todo bien. Día 800.500 ya de cuarentena, ya perdí la cuenta, estoy recontra podrido como ustedes seguramente también. Y si esto fuera un podcast ya iríamos por el episodio 855 más o menos, porque ya perdí la cuenta de cuántos videos vengo grabando, no solo para ustedes, sino para los otros 6 cursos. Así que ya me lleva el viento. Me cambio la campera cada par de videos para que parezca que me baño, pero en realidad no me baño toda la cuarentena. No, mentira, no soy tan mugroso. Bien, con respecto a lo que nos compete, me dejo de decir pavadas y voy a lo importante. Esta clase continúa de la última que habíamos visto, que yo ya lo dije también en el video de repaso que subí la semana pasada. Eh, Seguimos con el tema de la construcción del Estado argentino, que yo lo divido en dos partes. Tenemos la primera parte, que es la del siglo XIX, que es la construcción del Estado argentino durante la independencia, post-independencia y con las primeras presidencias, después de la guerra civil entre militares y federales, después de lo que pasó con Bartolomé Mitre, Domingo Sarmiento y Nicolás Avellaneda, que son las tres presidencias fundacionales. Todo ese trajín, todo ese proceso, esa construcción del Estado Nacional que no existía, lo levantaron de la nada, porque recuerden que este proceso empieza con la colonización. Y la mecha se enciende en 1810, cuando empieza a plantearse la cuestión de independencia y de soberanía, de liberarnos del dominio español colonial. Ahí tenemos la epopeya de Sarmiento, de Sarmiento, la epopeya de San Martín, para liberar el territorio y la región, no solamente nuestro territorio, sino el resto de Latinoamérica. Tenemos los debates y las discusiones entre morenistas y saavedristas. Tenemos los debates y discusiones sobre qué tipo de país vamos a hacer, qué tipo de modelo estatal vamos a implantar. Y tenemos todo el conflicto que surge entre todas las provincias que quedan separadas, que antes eran una colonia, están todas separadas por su cuenta. Lógicamente va a haber problemas y conflictos. Y toda esta puja de poder entre Buenos Aires y el resto de las provincias. Puja de poder que termina triunfando Buenos Aires, se establece como capital del territorio, se establece como centro del poder. El unitarismo es la ideología, la corriente política y económica que triunfa en esta guerra civil, más que nada de la mano de Rosas y después de la mano de Mitre. Eh, y con eso llegamos a las tres presidencias que ya vimos, con la creación del Ejército Nacional y demás. Bueno, todo eso ya lo vimos en el video anterior. Así se conforma el Estado Nacional, con este sentimiento de nacionalidad, que también son las preguntas que yo hice en el trabajo práctico. Y tienen ustedes en el libro para informarse mejor. Repasen eso y refresquen eso porque este tema es fundamental para esta materia. La construcción del Estado argentino es fundamental para mí también. Aprovecho que yo soy profe de historia, por eso es un tema que me gusta mucho. En persona se podría explicar mejor. Bien, dejando eso de lado, llegamos después a lo que es la segunda etapa de la construcción del Estado argentino, que es la consolidación del Estado, yo le digo, o la fundamentación del Estado. Ya terminamos, ya somos todas provincias unidas, ya hay territorio, ya hay nacionalidad, ya hay ejército. Ahora tenemos que ver hacia dónde vamos, cómo nos insertamos en el mundo. Y esto empieza a pasar con la presidencia de Julio Argentino Roca, que va a inaugurar lo que es conocido como el Estado liberal. El Estado liberal es una época de la historia argentina que abarca desde 1880 a 1914 aproximadamente. Perdón, a nivel mundial en 1914, a nivel argentino en 1916, que es cuando se sanciona la ley Sáenz Peña y se elige un nuevo presidente. Ya vamos a llegar a eso. Igual lo vimos en historia el año pasado. La cuestión es que el Estado liberal de Roca, como ya vimos también el año pasado en la historia, es un Estado gobernado por una élite, la élite porteña, un grupo de familias muy poderosas y ricas, un grupo de familias aristócratas de la República Argentina, que concentran todo el poder, toda la riqueza y todos los beneficios, mientras que gran parte del país se muere de hambre, se hunde en el analfabetismo, en la falta de condiciones de vida dignas. Recuerden que este territorio argentino está muy poco poblado, no tiene nada que ver con la población que tenemos hoy en día, por lo cual el Estado Liberal de Roca lo que también impulsó fue una masiva inmigración, con leyes de inmigración. Ellos pretendían que los ciudadanos europeos que llegaran sean los ideales. Todo esto ya recuerdan que lo hablamos muchas veces, no solamente el año pasado. Los que llegaron fueron otros, bueno, hubo problemas de vivienda, de higiene, de salud. Llegaron unas oleadas masivas de inmigrantes, pero no los que ellos buscaban. Y así se fue poblando el territorio, que también fue poblado por pobres porque vivíamos todos en la pobreza. La cuestión es que el Estado Liberal de Roca se mantuvo siendo conservador en lo político, había fraude electoral, no había
voto, no había voz, no había partidos políticos, la clase media no podía hacer nada, era todo manejado por la clase alta, la clase baja era invisible, existía pero no se la veía. Y en lo económico era liberal. ¿Qué quiere decir esto del liberalismo económico? Fronteras abiertas, entrada y salida de productos completamente libres, mínima intervención del Estado en la economía. El Estado no imponía precios, no regulaba transacciones, no regulaba importaciones ni exportaciones, era que vaya lo que vaya. La cuestión es que hay una segunda etapa cuando cae el gobierno de Roca, gracias a la ley Sáenz Peña, que impone el voto popular, y con el voto popular solamente para hombres mayores de 21 años, como ya habíamos discutido en su momento. Roca es derrotadísimo. El partido de Roca, que era el PAN, es derrotadísimo. Triunfa el radicalismo, la UCR de Irigoyen. Cuando Irigoyen termina su presidencia hacia 1930, tenemos un nuevo tipo de Estado que va a ser el Estado conservador, el Estado de la década infame, que es un Estado de vuelta recontra represivo, recontra censurador, recontra violento. Estado que va a durar durante unos 13 años hasta que triunfa o hasta que se le hace un golpe de Estado, y ahí va a surgir el fenómeno político y social más importante de la historia argentina, que hasta el día de hoy seguimos discutiendo y hasta el día de hoy sigue siendo el centro de la discusión política, social y económica, y va a seguir siéndolo por lo menos, yo creo, unos 100, 200, 300 años más, que es el peronismo. Cuando Domingo Perón en 1945 arrasan las elecciones y instaura, lleva a cabo lo que es el estado de bienestar. A nivel mundial se lo conoció como estado de bienestar. A nivel local, peronismo. El peronismo es el estado de bienestar. Un estado completamente presente en las esferas claves de la vida: economía, salud y educación y trabajo. Un estado que le brinda derechos, oportunidades y beneficios a la masa obrera multitudinaria que poseía Argentina: vacaciones pagas, aguinaldo, jornada de 8 horas, domingos de receso. Le otorga derechos, le otorga voz y voto. Más adelante, de la mano de Eva Perón, se le va a otorgar el voto femenino a las mujeres. O sea, es un gobierno que avanza sobremanera desde lo popular, con sus fallas también, como por ejemplo muy poca tolerancia política, mucho control de los medios de comunicación, mucha propaganda peronista, muy represivo con la oposición. O sea, si estás conmigo todo bien, si no estás conmigo todo muy mal. Con esos pros y sus contras, el peronismo arrasó durante 10 años, fue una experiencia que giró la vida de la historia argentina en 180 grados. Desde que existe el peronismo, en Argentina se habla de peronismo o antiperonismo, y hasta el día de hoy se sigue discutiendo así, a pesar de que Perón ya murió hace más de 50 años. Se sigue discutiendo, peronismo sí, peronismo no. Así que imagínense la tamaña importancia que tuvo este fenómeno. Con la caída de Perón se sucedieron un par de gobiernos militares, el más famoso que ustedes ya recuerdan, la dictadura del 76 con Videla, y en los años 90 se instauró el nuevo modelo estatal, un nuevo modelo estatal que en estos últimos tiempos se revitalizó no solamente en Argentina sino en toda Latinoamérica, que es el neoliberalismo. Un Estado que retrae el liberalismo, un Estado que vuelve a poner la mínima y cero intervención del Estado en las esferas públicas, en las esferas de salud, trabajo, educación, delega responsabilidades constantemente, o sea, el Estado no está presente. Y el neoliberalismo de Perón tuvo una característica muy importante, que fue la privatización masiva de empresas, de bienes y servicios. Se estatizaron los trenes, se privatizaron los peajes, las autopistas, los servicios, las compañías de servicios. Un montón de empresas que antes dependían del Estado o aportaban al Estado o eran del Estado, ahora van a ser todas en manos privadas, lo cual genera una pérdida masiva de ingresos para el Estado, porque justamente yo vendo las empresas para que las manejen grupos privados, eso va a generar pérdidas importantes. El neoliberalismo terminó fracasando y la economía argentina terminó explotando en la famosísima crisis del 2001, donde De la Rúa, que fue el presidente que lo persiguió a Menem, junto a su ministro de Economía, Cavallo, aplicaron lo que es conocido como el corralito, donde los bancos se quedaron con todos los ahorros y las cuentas y la plata de la cuenta corriente de la gente, ¿sí? No pudiendo acceder a ellas. Crisis económica que duró un par de años hasta que surgió el primer gobierno kirchnerista que logró sacar a Argentina de este pozo económico. Pero bueno, hasta ahí llegamos. Entonces tuvimos 3 tipos de estados, cada uno con sus características muy marcadas y muy diferentes, y 6 golpes de Estado, que no los vimos en profundidad, pero que fueron los interinatos entre cada tipo de Estado, para llegar a donde estamos hoy en día, atravesando una nueva crisis económica mundial que tiene mucho que ver con esta pandemia de COVID-19 también. Pero bueno, eso es otro tema para debatir en otro momento.
Espero que se haya entendido, que les haya gustado, que les haya servido. Cualquier duda o consulta, ya saben dónde contactarme. Les mando un beso y un abrazo grande y cuídense mucho.